Un poco la narrativa de detalles maravillosos. Bueno, nada más que resumen, ¿no? Era excelente. Nos parecían detalles maravillosos. No, la serie esta de televisión cuando era abierta. ¿Estos no la habían visto? Sí, bueno, completo. ¿Ya te llamó la atención? Verla de forma diferente. Ahí va. Ok. El interés de haber puesto como ese pequeño resumen, bueno, también tiene que ver con que pues apenas estábamos llegando y también como para dar como preámbulo ya a la última sesión y que es básicamente un poco este ejercicio epistémico, más que epistémico, más bien ontológico, es decir, de cómo miramos a ser, es decir, a quién ponemos en el centro y cómo lo estamos ubicando en ciertas narrativas, ¿no? Y que cuando hacemos estudios ya propiamente masculinidades o de género de los hombres, lo que estamos haciendo es no poner al hombre como el centro del universo en las explicaciones, sino poner precisamente el contexto un poco más en términos de lo estructuralista, ¿no? Y ya vendrían también las teorías post-estructuralistas propiamente para precisamente sacar ese tipo de situaciones. Pero mientras, como por ejemplo un autor es Mauricio Salvaigoitia, que precisamente lo que nos dice es que cuando estudiamos temas de esta naturaleza, lo que más nos interesa es precisamente ver más bien las relaciones, ¿no? De poder que se generan en las relaciones de género. Por eso les decía una y otra vez que el género es una categoría relacional y evidentemente comparativa. Y en ese sentido, cuando vemos un poco esta trayectoria de la narrativa discursiva de esa película, pues a mí me encanta porque va retomando el autor muchos elementos. Primero, partiendo de la idea de que nos vende la historia de que el centro del universo narrativo es el chavo, ¿no? Cuando realmente quien se, quien se está saliendo de ese cuadro narrativo, pues es la mujer. Y entonces, cuando pasa eso, por eso a la gente no le gusta esa película, ¿no? Porque lastima al héroe que siempre nos han vendido medios de comunicación, historias románticas, teorías, ¿no? Entonces es por eso la reacción tan interesante que a la gente no le gusta, pues una reacción encarnada, una reacción de que, ¿cómo, pobrecito? Siempre fue buena onda. Hombre, pero si siempre has consumido este tipo de historias, pues te va a ofender que la chava no sea ese complemento de su vida para que pudiera desarrollarse él en totalidad y no así ella. No nos interesa la vida de ella ni los intereses de ella, ¿no? Y es un poco lo que pasa en estudios de género, ¿no? Que el giro es ya no vamos a ver precisamente cómo el hombre es el centro del universo, sino que vamos a preguntarnos por qué las mujeres no tienen una propia construcción del universo, ¿no? Y que de hecho hay la parte tan importante que exista un museo de la mujer, porque tradicionalmente en la academia primero fueron los estudios de las mujeres, porque no existe la categoría de género, pero era para hacer una revisión histórica de por qué no había, vamos a pensarlo así, un museo de la mujer. Pues. Y si van a la Ciudad de México, pues ahí la UNAM tiene el Museo de la Mujer, muy bonito. El único problema es donde donaron el edificio, ahí sí está muy peligroso, a ver. Entonces vayan en la mañana. Pero es como interesante nuevamente hasta cómo las ciudades se han construido. ¿Mandé? Pues muchas cosas, como por ejemplo lo que tratan de trabajar es la reestructuración de lo que se ha dicho con respecto a la participación de las mujeres en diversos espacios, sobre todo aquí en México, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que cuando me invitaron como a esta entrevista, no me acuerdo, ¿cómo se llama la radio? No tengo idea. ¿Creen? Ah, ahí, que me decían, pero históricamente las mujeres eran solamente recolectoras y cuidaban a los niños. Y en el Museo de la Mujer lo que muestran es, no es así, no siempre es así. Y ese es un prejuicio, es una mala interpretación que se tuvo de esa situación para nuevamente justificar el lugar de las mujeres que protagonizan los hombres. Y lo estamos viendo acá. Por eso, en una cosa tan sutil, todo un análisis discursivo bien chévere, bien complejo,
para entender incluso relaciones, que incluso lo que les decía a través del amor. Entonces, vienen ese tipo de, digamos, investigaciones históricas de recreación de una memoria histórica distinta a la que nos han contado con respecto a la participación de las mujeres en la historia, sobre todo aquí en México. Entonces, me parece como bien interesante y si pueden ir al museo. Ay, está, no me acuerdo el nombre de la calle, pero está atrás de Catedral. Ajá. Bueno, de allá de la Ciudad de México. Entonces, no me acuerdo si es la calle, porque está la calle de Brasil, Colombia, Cuba. No sé Está por Rúa, la Quinto Tierra y Escocia, no puedo por los sí, pero eso está un poquito más del otro lado. Acá es atrás, justo atrás, porque si tú te vas sobre eso, donde está Porrúa, incluso llegas a casi hasta Tepito. Y lo sé porque sí. Entonces, pero no, el Museo de la Mujer está justo en medio, atrás de la catedral, pero no me acuerdo la calle que está de paralelo. Pero si pueden, pues vayan, está muy chévere. Y entonces, precisamente para que nos quede bien claro que cuando hacemos estudios de masculinidad, el hombre no es el centro, ni es el objeto de estudio, son las estructuras de dominación que lo pusieron en el centro. Ujú. Por eso cuando dice, bueno, hay que analizar el arquetípico de la niña, pixie dream girl, tiene que ver con toda una estructura donde pone al centro al varón y solamente como complemento a la mujer, al menos en este giro discursivo, ¿no? Pero hay que preguntarnos en qué elementos incluso epistemológicos vemos nuevamente ese tropo argumental, ¿no? La mujer otra vez como complemento y demás del hombre, pero del hombre heterosexual, no así de la mujer lesbiana. Por ejemplo, hay una académica que se llama Monique Wittig dice que las lesbianas no son mujeres, en tanto que por definición la mujer está hecha para un hombre en una relación heterosexual con un fin reproductivo. Y entonces ella muy chido dice, pues entonces nosotras somos otro género. La lesbiana no es mujer en definición porque no tiene esa finalidad del tropo argumental con una finalidad de complementar a un hombre como la Pixie Dream Crazy Maniac Girl. ¿Qué tal? Entonces es bien interesante porque al final de ese texto ella pone así con mucho énfasis, las lesbianas no somos mujeres. Una propuesta que me parece súper interesante, porque está analizándolo desde acá, desde estas estructuras, porque si el complemento de hombre es mujer, porque ontológicamente es lo que lo define, lo constituye, y es un binario construido socialmente, ella dice que entonces las lesbianas no obedecemos ese tropo, entonces la lesbiana no es mujer por definición. Mónica, ya no sé. De ahí se puede deducir que el hombre homosexual está por los hombres. Podría ser. De hecho, yo no me siento cómodo con la categoría de hombre, ¿no? Por eso existen otras posibilidades como lo no binario, ¿no? O sea, acá las críticas que se hacen es ¿por qué defender la categoría de hombre? Si trae tantos problemas tanto a la sociedad, a los mismos hombres, a las mujeres, a la ecología. O sea, estos son los debates, por eso ahí estamos, cómo estamos definiendo el ser, dónde lo estamos poniendo. Ya nos vamos con rollos muy existencialistas, ¿no? Está hecha para tener una relación con un hombre. Ajá. Pero no todas las mujeres tienen. Claro, es que estoy dando una definición de mujer. Sí, o sea, pueden haber mujeres independientes, hombres independientes que no tienen en la vida estar en una pareja. Sí. Claro, y es la crítica que se le puede hacer a Manifestí, al igual que se le hizo en su momento a Simón de Beauvoir, porque ella decía que precisamente las mujeres que se definen propiamente de estas estructuras sociales, pues de alguna manera obedecían a esta condición de inmanencia, es decir, tener hijos. Aquellas que tuvieran hijos que son inmanentes, tanto que no trascienden. Se les puede criticar totalmente, ay, que eres que tienen hijos, entonces. La otra vez, una feminista definiendo el género mujer desde la perspectiva machista. De alguna manera, o sea, para no
quitar todo el aporte que hace el segundo texto, pero digamos acá, retomar como este cuestionamiento para decir otros elementos bien importantes. ¿Qué está en la reducción? Son críticas muy válidas que se les puede hacer a las autoras, y aquí está lo que les digo. Tanto estudios de género, estudios queer, estudios LGBT, demás, no son cuerpos definidos. Como decir psicología, sobre el estudio de la conducta, y ya tenemos, ¿no? Como lo de, me lo enseñaron en psicología, la casa. ¿No? Y ahí definieron sobre de biología, y la chingada, y tratando de tener un cuerpo estudio definido. Acá no es un cuerpo definido porque está en todos los debates. Pues yo convengo en esas cosas, ¿no? O sea, me parece que son posturas muy tajantes y las que están de un lado u otro, como que trabajan al extremo, porque al final de cuentas, una característica de una mujer no va a ser la unicidad, no es la unicidad de la mujer, tampoco el hombre. Podríamos hablar de una concepción más amplia, mucho más, Claro. más que esto, ¿no? Y es que ahí está donde se apertura la posibilidad, bueno, ¿cómo le haríamos para cuestionar a la misma mujer? Porque hay mujeres lesbianas que dicen, yo no tengo problemas con la categoría mujer, ¿no? Porque además, de donde ella parte, es de una idea radical marxista, es decir, irse a la raíz de la opresión. Ajá, esa es la definición tras bambalinas a la cual su radicalidad. Igual Simón de Beauvoir, la inspiración que tiene de Marx, porque esa es una de las bases más clásicas. Irse al problema de raíz y lo cuestionan. Entonces, cuando precisamente dicen por eso nos falta mucho, porque lo que están proponiendo es un cuestionamiento desde lo que ellas suponen es la raíz. O sea, no, quizá que es súper interesante, ¿no? Pero aquí es interesante que, bueno, algunos de los grupos han estado pidiendo desde el segundo día, aquí lo interesante es, el buscamiento es, ¿qué hacer? Porque las miradas que están aquí como que a la mesa, pues como están en los extremos, y realmente lo que necesitamos es reeducar. ¿Qué hacer para reeducar esta sociedad y que podamos saber todos? Claro. Sin estigmas, sin tanta ritualidad que ha ensalzado la masculinidad, no la masculinidad, sino la masculinidad. Ese sería el desafío que yo tengo con las creaciones que están a mi alrededor, Claro. ¿no? Y ahí por eso vemos lo importante que es cómo estamos definiendo hombre, cómo estamos definiendo mujer, cómo estamos definiendo sexo, cómo estamos definiendo género, que no se ven como categorías vacías, que nada más puedo ahí para, ¿no? Ahora, en la presentación del libro que me preguntan, ay, ¿cómo evitar el discurso políticamente correcto? Pues el políticamente correcto es el hueco, el que nos está preguntando como esto, oye, si me voy con esta definición, no habrá una más amplia, y de hecho hay autores que dicen, pues, ¿para qué, diga, de alguna manera, revivir como este conflicto ontológico entre hombre y mujer? Que hasta ella dice, pues yo pensaría mejor otras formas de vida que no están apegadas a definiciones entre lo masculino y lo femenino. De hecho, de ahí me preguntaba Salvador de, ay, ¿por qué pones una definición cyborg, no? Que es una construcción ontológica que hace una autora, Donna Haraway, que ella dice, yo no me voy a meter en eso, ¿no? Yo quiero ver a la entidad de los cuerpos como en esta metáfora de somos cuerpos intervenidos por las tecnologías médicas y por las tecnologías incluso hasta militares. Desde el hecho de que tomé un medicamento en la mañana, ya soy un cuerpo intervenido. No hay nada de natural en lo que yo presento frente a todos ustedes. Y entonces lo que ella está diciendo, yo quiero mejor explorar cómo cada cuerpo se expresa y se define a sí mismo, sin necesidad de que caiga en el binario hombre-mujer. Entonces ella se escapa de sus conflictos. ¿Se entiende? Por eso, y cuando dice esta parte de ciencia ficción, porque ella está buscando ver cómo autores han definido el cuerpo hombre, el cuerpo mujer, y qué cosas se podrían como aplicar en la academia, ¿no? Y entonces por eso son problematizaciones que invitan también incluso a la creatividad dentro de la misma investigación, de la misma respuesta que le pudiéramos dar a problemas estructurales.
No, es simplemente el complementar y una cuestión. Sí, Ahora, sí. Incluso, digamos, ya entramos en este conflicto, metas ahora el conflicto más grande que es el de interseccionalidad, que no lo podemos abordar del todo, pero en interseccionalidad ahora son otras categorías, raza, género, orientación sexual, y que complejizan que una persona es mujer, pero puede estar atravesada por la raza, puede estar atravesada por la clase social, puede estar atravesada por... Entonces ya la definición única en el imaginario se rompe. Y entonces hay muchas posibilidades de definir el concepto mujer. Y ahí podemos responder, ¿no? Porque Monique no tiene esta personalidad, por ejemplo. es que bueno, si yo me voy al planteamiento de estas componentes, de estas charlas, pues yo sí estoy buscando, y bueno, siento compromiso de tengo gente, o sea, depende de nosotros, de los que estamos aquí, ¿no? En la que estamos hablando de una masculinidad, otras mujeres libres de violencia. ¿Cómo disminuir, cómo eliminar, si no eliminarlo por completo, cómo disminuir esas formas de violencia a la sociedad en esas miradas tan cuadradas, tan estereotipadas, que han generado muchas consecuencias no gratas, ¿no? Porque es en lo simbólico, es en lo físico, es en mil cosas. Entonces, eso es lo que yo digo, bueno, no es porque me choque, porque haga impacto, no, sino porque digo, bueno, entonces pareciera que si no violento de aquí para allá, de allá para acá, sí. Cuando me dicen, si no hubo esta fecha para compartir tu vida con alguien, no eres mujer. O si no tienes un cuando eres mujer, ¿cómo? O sea, también eso me parece muy violento. Sí. Muy violento. Yo estoy queriendo construir alternativas. De hecho, hay una parte que, porque también, mira, hay dos cosas ahí que no quiero como, no, al contrario, me encanta debatir. Soy fiel creyente de los contrapesos, y me encantan los contrapesos. Más bien como, hay como dos situaciones acá, que más o menos ahí vayanme guiando. Por un lado, tenemos esta parte que, bueno, hay tanto debate, tantos conflictos, cómo definimos ciertas cosas, ¿no? Para que podamos salirnos y tener como esta cultura de paz, que a veces me parece como, dependiendo de quién lo defina, se me hace a veces como muy iluso, porque están definiendo paz desde ser blanco, rico y demás, y por favor, tomémonos de las manos y todos seamos felices. No, sí se necesitan ciertos conflictos visibles, ¿no? Y el otro, que va más de quienes hacen estudios de los hombres, que dicen, qué curioso que son las mujeres, las que propiamente están más preocupadas por resolver tanto los problemas que aquejan a sus vidas, como los problemas que le aquejan a la vida de los hombres. Y los hombres no les ha interesado ni un tercio, y pareciera que otra es la responsabilidad de las mujeres, porque te escucho desde la lectura que te estoy viendo como mujer, y estás con esta persona, no, las violencias, no sé qué. Yo digo, ¿los hombres? ¿Qué onda? Pero eso tiene mucho sentido, mucha lógica. Es como los blancos no les importa. Por ejemplo, en un tema de cómo es el arte, me van a decir, como, Claro. ¿qué pasa con las personas negras? Vamos a ver, y cómo tipo de privilegios, pues, tengo, pues, así, las personas, pues, como yo, como blanco, yo como hombre, yo como persona que camina. Entonces es como me da igual la gente que no camina, me da igual las mujeres, me da igual la gente negra. O sea, porque quién va a querer hacer una introspección a los privilegios y cuestionárselos. O sea, el porcentaje va a ser punto cero cero cero. Claro. Esto también implica un poco Oye, pero... conservadores. Un poco conservadores generalmente están asociados al poder, o no Claro. siempre. Sí, claro. O sea, el conservador lo es en función de que no quiere ver ninguna merma. Pues, si hace una actitud revolucionaria, protestataria, Claro. que se opone, pues lo mínimo que se le podría, que se podría esperar de un conservador es no hacer nada. Por supuesto que no es suficiente, porque cuando ya se empiezan a abordar es cuando empiezan, como en este caso, la ultraderecha a reaccionar y a oponerse. Claro, cuando ya sienten que sus derechos están siendo como
mancillados, ¿no? Sí, más bien ahí es que también tiene que ver con reconocer cierto tipo de responsabilidades. Hay gente que está trabajando el tema. ¡Qué bueno! Pero cada vez son menos, al menos en espacios universitarios. Cuando doy temas de masculinidades, se llena de mujeres preocupadas cómo le hago para cambiar a los hombres y dos que tres hombres interesados en el tema, que bien se les agradece, pero tampoco les voy a aplaudir porque es nuestra responsabilidad. No, pero además Pero- la gente, muy posiblemente los hombres que vayan a este tipo de eventos, en teoría, como entre comillas, menos necesitan ir del resto de la población. ¿Me explico? Claro, O sea, claro. sí, o sea, es como la gente que habla un poco más en comparación con otra gente que dice como no, tú sí lo necesitas nada. Todos lo necesitamos, pero la gente que viene, a ver, porque la gente, Y es que es por eso entre comillas, que o sea, lo pongo entre comillas porque también lo necesitamos, pero sí. Y es que ahí está el tema que por eso no avanzamos y siempre nos quedamos atoradas en estos espacios de sensibilización, porque no logramos sensibilizar a todos, porque parecía de cuentagotas, porque quienes deberían de estar, no están, porque no les interesa. Sí. Pero bueno, Por una invitación, no mames. no, sí, no soy Lo que quieres, no, aquí hay una cosa, Paula, o sea, realmente yo no estoy en la búsqueda de modificar el planteamiento de los hombres. No, 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 aquí la cuestión es que, al contrario, ¿cómo nos educamos nosotros? O sea, ¿cómo puedo ver desde, cómo puedo ver si me cambio de, o sea, cómo puedo distinguir de esa manera y mi cuerpo no sea una violencia, ¿no? Porque hacerlo todo tan normal. O sea, el hecho de que ellos bailan y que ellos me dirijan a mí y no yo a ellos, pues no es una violencia. O que había una concepción ya instalada de que eres el meromero y yo soy una cosa en mano. Esas son las cosas que digo, deberían de estar como abriendo. O sea, yo insisto, abrir eso. Yo insisto, o sea, veo estas alternativas, estas perspectivas y que construyan su concepción desde muchas otras, no desde una sola, ni de la del hombre ni de la mujer, no, sino qué hacer en este punto en el que los hombres como mujeres vamos a tener una mirada más completa, no tan accionada, no tan autoritaria, no cerrada. claro. Sí, no, y es que ahí están como nuevamente un poquitito las preocupaciones que nos generan luego cuando damos este tipo de cursos, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo hacerle, no? Porque ahorita es como recibir como qué se ha hecho y el planteamiento de cada quien en sus propios espacios, qué se puede hacer, porque no es algo unificado y no es una regla general, sino que cada quien cómo con esta información puede transformar su propio espacio, ¿no? También esa es la parte de profesión, no, de profundización del tema. Por eso es ver, bueno, qué se ha hecho ahora de tu área, qué se ha hecho y qué pudieras hacer tú con eso que hay, que es como punto de partida, ¿no? También para no entenderlo como es la regla básica, hagan esto, porque sería como muy sencillo y ya lo han intentado en el mujeres y no ha funcionado nada. Entonces, Para un término, bueno, a mí me es muy complejo, tanta variedad de cómo se consigue un solo concepto, entonces, imagínate de tantas personas llegar a una circunstancia que vamos a poder llegar aquí a la universidad o en espacio de familia, yo tiempo, yo creo que no, o sea, yo creo que no vamos a llegar a la conclusión, o sea, como dice, nosotros un punto de partida ahí es que para mí siempre cuando un taller como esto es gente con más preguntas. O sea, no te vas con respuestas, te das más preguntas y con más preguntas a partir de que te las planteas y sigues trabajando y sigues estudiando en ello. Pero, o sea, nunca vamos a pelear un concepto porque es como que, como lo típico que yo les ponía en la clase de, a ver, dice que es una silla.
Los conceptos son vagos, ¿por qué? Porque como dices, una silla es un lugar donde te sientas, y yo me siento en este lugar, en este espacio, no es una silla, o sea, no es una silla, pero para es eso. una silla, o es un lugar que tiene un espacio donde hay un sillón, es una silla, no es una silla. Entonces, poner un concepto es como, digamos, entre comillas, por la palabra textual, inútil, porque no vas a llegar a ningún punto. El chiste más bien es como que de lo que tú vas agarrando, tú más que vas agarrando, tú vas creando tus propios como parámetros y lineamientos para seguir como en un sentido que tú consideras que es el más oportuno y ya a partir de ahí. Pero, Igual, en general, porque es que lo que tienen igual, o sea, hay ese que, pero sí los hay. Los colectivos muy fuertes sí los hay. si yo no conozco que en la realidad, o sea, trataba de dar, por ejemplo, de la tanta posición, yo no creo que, bueno, si yo al campo real, veo un diccionario, ¿cuántos conceptos hay de una sola palabra? Y ahí viene definición 1, definición 2, definición 3, y hay unas, y si te vas a los diccionarios especializados, pedagógico, filosófico, ideológico, etcétera, entonces, insisto, aquí la cuestión es que yo como persona vaya incrementando que en mi interactuar con la gente voy a encontrar construcciones diferentes y que son, o sea, que son válidas, que son, que existen, o sea, nunca me había imaginado que bailar me colocara a mí en una posición. Y no es que esté ni enojada ni por eso, no, pero nunca lo había reflexionado de esa manera. Entonces, en mi bagaje, ya incluso una definición más. Es lo que yo insisto, aquí la cuestión es poder enriquecer y también su oferta. O sea, hay muchísimas maneras de mirarlo, se mira de esta manera, se mira de como silla, se mira un objeto de 4 patas, etc. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Lo único que yo cuestiono, si puedo usar el término, es el hecho de que desde el planteamiento de una mujer, creo que eso fue lo que me hizo más impacto, me digan que si yo no estoy hecha para compartir mi vida con una persona, con un varón, con un varón, o para tener hijos, no soy natural. O sea, digo, si me están diciendo que abre la mente y que veo otras miradas, y vienen y me dicen, una mona que está en ese estudio, que porque no estoy hecha para un hombre, ¿qué onda? Pero es que para mí el punto de saber que hay diferentes tipos de corrientes. Entonces yo escucho esta corriente y yo digo, qué interesante, pero no me funciona. Okay. O sea, para mí no es como lo que yo considero y sin embargo me encuentro como más, como encuentro mucho más identificación con esta otra autora porque hace el feminismo. O sea, hablas de los radicales y hay gente que odia a Catherine McKinnon y hay gente que la ama. Hay gente que dice como, bueno, digamos así, o sea, hay gente que te dice como, no, sí, es que yo estoy consciente de que, como las radicales, del tema de la prostitución y de la pornografía, y hay gente que dice, no, es que eso es o sea, hay gente que no comparte eso con las radicales, y hay gente que dice, no, es que más bien es como más libertario con el sexo, es como toda libertad, y eso me hace como una forma de Breviario cultural nada más. Para quien no conozca a Catherine McKinnon, es una feminista abogada que ella en algún punto escribe un texto donde dice que toda relación sexual es un potencial ataque, una potencial violación. Y hay quienes dicen, sí, sí es cierto, porque podemos estar en y hay otros que dicen, no, no es cierto. Ahí lo que menciona, ¿no? Sí, eso yo como decidir, como esto me funciona, esto no me funciona, y estos son los criterios. Entonces, el hecho de que diga, no sé cómo se llama, que ser mujer, que las lesbianas no son mujeres, pues es como que lo ves, lo escuchas y desde que haces el meme de Bob Bunny de. Y sigues con tu vida y es como. Ok, a ver, ahí hay un punto bien importante dentro de, y ya me voy a meter más al rollo de investigación feminista. La autora está Donna Haraway, por algo se vuelve importante dentro de los estudios, porque ella dice, a ver, para no entrar en este tipo de espacios de conflicto, hay que entender desde dónde viene el posicionamiento de cada una de las personas que les inquietan cierto tipo de situaciones. Y eso se le va a comprender como conocimiento situado
o conocimiento encarnado, como lo que les estaba tratando de compartir, de poner el cuerpo en el centro de muchas relaciones y empezarse a preguntar por qué me dolió esto y no lo otro, por qué no pude ver o sentir lo que la otra persona, porque cada quien tiene un interés muy particular desde el lugar de donde está pudiendo dimensionar problemáticas sociales. Como las mujeres negras que se quejaban del feminismo de ellas, no la franja del feminismo, o sea, Exacto, o sea, tú estás pidiendo que te puedas votar, yo estoy pidiendo de no ser torturada y ser esclava. O sea, por eso ahí, exacto, para dimensionarlo, por ejemplo, de las primeras feministas, sabemos muy bien que en 1920 se obtiene en Estados Unidos el derecho al voto, pero de las mujeres blancas. Y que de hecho cuando iban a las marchas y hubo una escena y que me parece interesante, se rescata de esta película que se llama Ángeles con garras de acero, una cosa que se llama en español, que habla del sufragismo americano y que cómo se acercan a estas sufragistas, se acercan con las mujeres de color, oigan, únanse con nosotros a nuestro contingente. Y ellos les dicen, no, yo no voy a ir a su contingente, yo voy con mi gente, porque estaban en toda la lucha contra la segregación racial. Dicen, yo aunque sean hombres negros, yo estoy con mi gente, porque yo tengo que lavar tu ropa, yo tengo que cuidar a tus hijos, yo tengo que hacer todo esto, y no veo que de lo que tú estás proponiendo venga exactamente a beneficiarme a mí personalmente. Ya después, en 1965, que se obtiene la libertad para el hombre negro, no así para las mujeres. Es otra cosa. sí, de hecho, en un trabajo donde están las mujeres negras, o bueno, he leído mucho que las mujeres negras anteponen antes de ser mujeres el hecho de ser negras. O sea, anteponen la etnia antes que Exacto. el Claro, totalmente. Pero entonces, por eso, cuando nos acercamos a estos estudios, no es solamente como esta guerra de sexo, de hombres, no, porque se nutre de los cuestionamientos de los movimientos feministas, de los movimientos antirracistas y de los movimientos precisamente LGBT, ¿no? O sea, todos contra un mismo ser, ¿no? De privilegio que es el hombre blanco, cis, heterosexual, con una capacidad económica, ajá, muy específica y quien de alguna manera está en el centro de todo, ¿no? Y entonces precisamente ahí, es ahí donde estamos viendo la estructura que posibilita el poner en el centro a este tipo de varón, ¿no? Y entonces qué bueno que nos muevan las definiciones, las categorías, por eso yo les decía, a mí no, o sea, la verdad yo ya no sé ni qué chingado significa ser hombre, ¿no? Y me da igual, es el único que he visto, es la expresión de género masculino, pero para mí no lo vivo desde el hombre, ¿no? Desde esa definición, ¿no? Entonces, por eso, habitar un espacio no binario, decir, me da igual, eso compartí un poco con Salvador, bueno, pues yo cuando bailo puedo estar en los dos roles, y es el lugar más disfrutable del mundo para mí, porque no tengo el pedo de que, ay, no, hacer este movimiento no. No, incluso en esta parte, cuando enseñan el baile, un profesor se estaba inquietando porque cuando él enseñaba pasos libres que eran muy femeninos, los hombres se quedaban, esas cosas que se definen como hombres, se quedaban ahí todos libres. Bueno, como hombres, y los movimientos los tenía que hacer rudos para que no se ofendieran. O sea, ese tipo de acciones son las que a mí me inquietan, es decir, porque ahí está reafirmando un poco el sexismo y no tomar en cuenta que un cuerpo con tales características pueda hacer cosas que se suponen de lo femenino, ¿no? Y eso tiene que ver con eso, ¿no? Pero también hay que hacer renuncias, o sea, yo no voy a andar educando a todos, por me da igual, yo ya me aburro, no, no, oiga, no se vale que me da igual, si no quieren mover, yo sigo moviéndome así, ¿no? Haciendo las plumas y demás, ¿no? Yo no tengo problema, pero es que esa es la parte inquietante. Cuando le hacen así con las manos y demás, los movimientos, porque no lo quieren hacer los hombres. Esas cosas, sus cuerpos que se tienen como hombres, ¿no? Y que tienen que modificar la clase, aunque se sientan bien, para que participen. Pues, pues sí, ahí está el reto, ¿no? Pero pues a mí a quien me toca educar, educo. Si no me toca educar, ¿para qué me voy a meter en rollos que no me van a pagar y no me va a traer un beneficio personal? Vale. O sea, y entonces,
Acá se estudian relaciones de hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres y mujeres, ¿no? Porque el concepto también se amplía, ¿no? De hecho, ahí hay una autora, falleció recientemente, que se llama Teresita de Barbieri, sí, Teresita de Barbieri, que decía, es que luego definimos otra vez, les decía, que parecía que género tiene esta base heterosexual continuamente, porque en política pública todo el tiempo hay relaciones entre las mujeres y mujeres, ¿verdad? Cuando ella dice, es mucho más amplio, estamos hablando de relaciones entre los hombres, entre las mujeres y entre hombres y mujeres. No solamente se queda en esa nomenclatura, ¿no? Y entonces lo apertura para comprender incluso esta segregación por orientaciones sexuales, ¿no? Y entonces, otra vez Pierre Bourdieu, al momento de hablar de la dominación masculina, el texto que les había recomendado, pues lo que está diciendo es de que estos comportamientos se realizaban y se imponían principalmente en lo que él hace a nivel sociológico, ¿no? Las vivencias de mujeres en la academia, era toda una comunidad, y él empieza a tomar fotografías y empieza precisamente a analizar una serie de interacciones, ¿no? Que habían ahí, y precisamente que la dominación simbólica, a partir de esta denominación que él toma de violencia simbólica, tiene que ver con la transmisión de actos materiales y discursivos de la inferioridad de la mujer. De hecho, él hace mucho de los estudios de lo que se comprende como la vida cotidiana. Y aquí yo quiero hacerles una pregunta, déjenme ver cómo vamos de tiempo, vamos bien. Ah, sí, sí, se salió de la academia, y lo que estaba muy feo cuando se salió de la academia, porque visibilizaba esas relaciones. La violencia entre Ah, sí, el concepto de capital público. Ah, no, capital público. Claro, no, totalmente. Sí. No, por eso se salió y que él estuvo, era militante en muchos movimientos. Me parece un poco súper interesante. Ya. ¿Cómo se dan cuenta que esto es un salón de clases y no es un antro? A ver, ¿cuál? ¿Cuál es el escritorio? O sea, ¿dónde está ubicado? ¿Está en la universidad? Oye, pues ¿cómo te das cuenta que un espacio es una universidad? No es por el concepto que tienes tú en tu cabeza imaginario de No, no, pero tú lo construyes con algo material. O sea, ¿cómo te das cuenta que esto no es un antro y no es una universidad? Por más diploma y donde se ponen las preguntas, pero tiene que ver con el sentido común. Que no hay mucho, bueno, por un lado, tiene que ver con la materialidad del espacio. Ahora, no hay bebidas, pues. Pero esto no depende del estado. Yo digo que sí, no es. Pues lo que este hombre estudia, que tiene que ver con esta parte del sentido común, que no es tan común realmente, tiene que ver con esta combinación entre lo simbólico y lo material, y que es una forma de un proceso simultáneo. Yo me doy cuenta que es un espacio de esta naturaleza, porque precisamente hay un orden social que yo ya aprendí, ya conceptualicé, ya lo tengo encargado, pero que acá no vamos a contar la pena, nos daremos con música muy alta, porque alguien va a venir y va a decir, ¿qué onda con esto? Hay una regulación del espacio, pero esas reglas también las interiorizamos y por eso decimos, está bien que el profesor no está porque está en este espacio, me regañe, me señale o me diga tal cosa, y ese es el problema de la interiorización de la ley simbólica, porque no nos damos cuenta de algo que hemos invisibilizado o naturalizado. Por sentido común, y el sentido común está compuesto, según este señor, desde esta violencia simbólica. No me gusta mucho en tanto los médicos, pero ellos simbolizan y aprenden de una manera indirecta que tienen que brillar establemente. Y desgraciadamente, yo en ese espacio que estoy dando clases, que desgraciadamente desde ese lugar, sí tengo que realizar ciertas prácticas que no nos conocemos con. Incluso por eso, si se psicotizan, y no les digo que me nombren por mi grado académico o por mi posición social. Ay, doctor, no sé lo que. Ah, maestro. Sí, pero dime, favor.
como decimos, y ahí están los pobres como con una esquizofrenia increíble. Pero es por la violencia simbólica en la que se encuentran, y se tiene que romper este tipo de espacio. Ahorita muy angustiada, dice, bueno, ¿cómo le hacemos? Lo interesante ha sido que son más las mujeres médicas las que han roto con este tipo de patrones de enseñanza que los hombres. Cuando acceden a un lugar de poder, son quienes empiezan a incorporar este tipo de temas. Por eso yo digo con mucho cariño, nada, para ser separado, porque ella, al momento de asumir ya la dirección de educación en una clínica ante la UNAM, y tiene la coordinación de la especialidad de medicina familiar, ya va integrando cambios, modificaciones, y va a meter el tema de género en la exploración física, en cómo tratar a las personas trans, cómo hablar el lenguaje incluyente, cómo usarlo en reconocimiento de la población, no solamente trans, sino no binaria. Todo eso lo ha hecho, pero otro médico no. Y si lo es, probablemente esa de la diversidad sexual no. Entonces vemos precisamente que cuando se acceden a esos espacios, tienen más estas características. Pues una persona que vive con el privilegio. Que no digo que no hayan aliados, pero es más difícil luego convencerlos. Aunque también luego cuando mujeres están en puestos altos, están en una posición de tener que demostrar el poder, también como por el ambiente, y terminan siendo figuras masculinas, Sí. como Margaret Thatcher. El Parkinson también, O la cortina de hielo. Claro, sí, tenían como Cristina Fernández un poco más. Terminan siendo como, te las imaginas, no que sean varoniles, sino con fuerte, como este tipo de hombre como fuerte, ¿Cómo se llama la canciller que estaba en Alemania? Merkel. Aquí hay todo un tema interesante que inicia, si bien ella no tenía como esta construcción, pero le daba miedo asumir como feminista o tener política feminista. O sea, por lo mismo que ella dice, ¿vale? teoría, el contexto, Un posicionamiento. Claro, en cualquier lugar, o sea, en una empresa como CEO o gerente, como lo que sea, como que, pero como una figura más, Claro. Bueno, rápidamente les puedo pasar como esta imagen donde habla precisamente de cómo hay ciertas características de la violencia simbólica con estos elementos de humillar, desvalorizar, culpabilizar, un poquito de que lo que he visto de que están en los baños, en la gran mayoría de los baños del violentómetro, bueno, se lo retoman mucho de la violencia simbólica hasta la violencia más visible, más materializada, ¿no? Y entonces ahí es donde aparecen como todas estas conductas. Y entonces este señor, Salvaigoitia, lo que propone es de que, bueno, cuando vemos todo este tipo de situaciones, hay diversas formas de entender a la masculinidad hegemónica y sus principios y valores. Por ejemplo, hablar del éxito, esta virilidad, la heterosexualidad, el control hacia las demás personas, las mujeres, ser proveedor, tener el poder del mando y generar estos mecanismos de subordinación para los demás, ¿no? Frente precisamente a las masculinidades periféricas o subordinadas, donde la persona no es exitosa, no presenta habilidad, son hombres emotivos, no necesariamente son heterosexuales, presentan también ciertos controles, a veces son proveedores, pero no tienen un poder de mando. Y de hecho hay una psicoanalista, se llama Maribel Burín, que ella dice de forma interesante cómo las mujeres podrán tener influencia en la familia, pero no así poder. En contextos de división sexual del trabajo, en contexto heterosexual, en contexto de matrimonio, ¿no? No así cuando precisamente o está divorciada o tiene como una situación distinta, ¿no? Porque en dado caso estaríamos viendo cómo se masculiniza. Y entonces las masculinidades alternas, de alguna manera, las entrevistas que se han hecho muestran mayor autopercepción de lo que ellos viven, ¿no? De lo que les está pasando,
tienen nuevas formas de relacionarse y son sexodiversos, no necesariamente caen en esta parte de la heterosexualidad. Y de hecho, precisamente el Secretaría de Gobernación, por medio de la CONAPO, a través de lo que ha hecho Mauricio Salvagoitia, pues han presentado como estas, como campañas visuales, como para entender los tipos de masculinidades, ¿no? En ese sentido. Pero si se dan cuenta, vamos precisamente de la mano con todas estas críticas, estos señalamientos, y también se visibiliza esta parte que hay muchas formas de vivirse varón, pero de forma interesante. Se puede vivir varón sin nunca llegar a ser un hombre, porque siempre es esa expectativa de estar demostrando esta superioridad frente a los otros, y de alguna manera autores como, ay, se me fue, que hay un filósofo que trabaja en el Colegio de México, que precisamente él menciona eso, o sea, se puede morir siendo varón, pero nunca siendo un hombre, por toda esta expectativa de querer siempre demostrar, y precisamente les demostraba la otra vez las cifras de muerte de hombres por accidentes. ¿Mande? Quiere decir que la definición de varón únicamente se refiere a lo biológico. No, Ah, no. ¿cuál es la diferencia con hombre? Lo que está diciendo es como, por ejemplo, en esta necesidad de demostrar la hombría para poder llegar a ser un hombre, pasan por un recorrido en el cual precisamente se ven expuestos o nos vemos expuestos a exponer nuestra salud, ¿no? Por buscar el éxito financiero, por así decirlo, no descansamos, nos dan enfermedades, no las tomamos en cuenta. El mismo sistema económico no permite que uno vaya a un chequeo. Entonces, por eso él lo pone más bien en este nivel que se convierte como aspiracional. Y uno puede tener como esa categoría igual nada más por llegar a mayoría de edad, ¿no? Porque al igual que veíamos en el segundo sexo, Simón de Beauvoir, donde no se nace mujer, se llega a serlo, acá la pregunta es, ¿de verdad llegamos a hacerlo? ¿Desde dónde? No, porque si hay esta definición de ser mujer, es tener hijos o estar casada, pues cuántas de alguna manera desde esa lógica, pues tampoco llegan a ser en esa nomenclatura de ser mujeres, porque de hecho, en el primer congreso feminista que se llevó a cabo en Yucatán, el permiso que se le da a las mujeres en México para votar, estaba condicionado a que sean buenas mujeres, tienen que estar casadas. ¿Quién daba el dictamen de ser buena mujer? Me parece que registro civil, o sea, si ella quería votar, tenía que estar casada y tener hijos, ser mayor de edad. Yo estuve en un legalismo de Sebastián Lerdo Durán por aquel lado, en ese primer congreso femenino. Era, pertenecía al gobierno de Carranza. Es del 17, ¿no? 1912. Pienso 12, porque luego cuando yo vine acá, que se celebraban los 20 años, ya no me acuerdo muy bien, pero era más o menos por ahí. Entonces es un poquito más por el... 16. Sí, Sí, era 16, sí, 1916. sí, porque ese fue el periodo durante el gobierno de Carranza. Termina Galindo, la Lunera, Ujú. ciertas propiedades de las primeras feministas mexicanas, participó en ese congreso como parte del gobierno del gobierno de Carranza, que también era de Colombia cuando tiene Gastón, por cierto. Sí, totalmente. Bye bye. No. Ya me está marcando el tiempo. Pero bueno, no tanto desde la parte de lo biológico, sino que en esta parte de la consecuencia social, si no llegas a demostrar tu interés por ser hombre. Ujú, que nunca llegamos a hacer según esta. No, ay, es que no sé. Uno es Guillermo Núñez Noriega y es de Sonora, pero este hombre se me fue su nombre. Se los debo. Que hablaba precisamente de eso. Y entonces, otro autor que se ha vuelto como muy referente por esta parte de los micromachismos, no sé si los han escuchado, pues es Luis Bonino. La realidad es que una de las críticas que se le hace por hablar de esto de lo micro, o sea, es machismo y punto, no puede haber un machismo más chiquitito y más grande que otro. Y entonces es ahí donde él de alguna manera define el mansplaining, por ejemplo, cuando un hombre cuestión del conocimiento de una mujer, el gaslighting, el concepto que es acerca de una mujer que de forma sutil que está loca, el broadcasting que tiene que ver con que es un hombre, ay, no logro ver muy bien,
que es el que se roba los créditos de una mujer, y interrupting, que tiene que ver con que un hombre interrumpe continuamente el discurso de una mujer y se va. Al menos yo los he visto los cuatro en contexto médico, ¿no? En la parte de las clases, ¿no? Incluso en la diferenciación, porque cuando una médica está haciendo su servicio social, ¿cómo se le nombra? Por señorita. Y si y un compañero de ella está en el mismo espacio, es el doctor. En todos lados, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Totalmente, ¿no? Este hombre es Beno de Kaiser, que precisamente es de la Universidad de Veracruz. Y entonces él lo que de alguna manera cuando él trabaja con hombres, pues eso invita a hacer estos trabajos para sentipensarse. Por eso me interesó totalmente hacer estos ejercicios de cuerpo, porque es ahí donde estábamos haciendo ejercicios que incluyen esto que se conoce dentro de epistemologías del sur, el sentipensar. A partir de lo que yo estoy sintiendo, también me genera una serie de pensamientos, ¿no? Del por qué no sentí o no me di cuenta de ciertas cosas aunque tocaban mi cuerpo, ¿no? ¿A qué me lleva esa ignorancia de mi propia corporeidad? ¿Qué es lo que puedo hacer para entender a mi cuerpo, escucharle? Porque eso es lo que hacen los hombres o solemos hacer, que no escuchamos cuando nuestro cuerpo está lastimado o tenemos una enfermedad, ¿no? Por eso insisto en esta parte que se ve reflejada en la salud, ¿no? Y este hombre, como también es médico, lo está hablando precisamente de esta experiencia propia en el currículum formal, vivido y oculto. Por eso cuando les compartí sobre lo del libro que escribimos sobre terapia familiar y comunidad LGBT, pues estos tres elementos nos importaron muchísimo, ¿no? Ver qué es lo que hay en las universidades, en lo formal, en lo vivido, no sé si hay estas adecuaciones, y en lo oculto, las vivencias de las y los estudiantes, ¿no? Y tenemos un concepto ahí que les recomiendo que luego revisen con mayor calma si quieren trabajar con hombres, que es la caja de la masculinidad hegemónica, que de hecho también se ha difundido muchísimo esta caja de la masculinidad hegemónica, porque está hablando precisamente de estas necesidades de los hombres, ¿no? Ser autosuficientes, ser fuertes, tener atractivo físico, ¿no? Roles masculinos rígidos, heterosexualidad y presentar homofobia, hipersexualidad, ¿no? Agresión y control y ser proveedores, ¿no? Que todos estos son como los daños colaterales que van a tener los hombres, ¿no? Al momento de precisamente tratar de demostrar todos estos van a tener consecuencias en su salud. Y quisiera darme mejor un espacio porque sabemos que terminamos a las 4. Primero, de que si tenemos todos los correos de todos, porque yo mandé uno, pero no sé si está el de todos. ¿Sí? Sí, sí, para que me los pasen y yo mandarles la tarea secreta. Ahora, Oye, ¿qué puedo decir? Sí, tranquila. muchas, pues las paso en PDF y se las... Unos libros de PDFs que han recomendado. Una lista así de todos los libros. De toda la biblioteca. Sí, pues de la biblioteca me puedo tardar un poquito más, pero de hecho es toda esta diapositiva, porque es para todo el curso, entonces se las puedo mandar, ¿no? Entonces, sí, se las mando. Entonces, por eso sería necesario yo tener sus, ¿cómo se llama? Va. No, y también para que tengan mi correo. Entonces, hacemos las dos cosas, ¿no? Por si a alguien no le llegó, pues ya yo se los mando. Sí, 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 con mucho gusto. Bueno, mira, si quieres mándamelo y yo te lo envío con copia para que vayas ahí. Va. Sí, 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 yo se los mando. Entonces, Entonces, a ver, cuéntenme si les ha gustado, no les gustó, qué terrible estar toda la semana hablando de estas cosas. No sé, porque ahorita tengo que correr a la otra cosa, pero sí me gustaría hacer como sus impresiones con respecto a todo lo que hemos hecho, al menos en esta semana. me da la impresión de que no soy tan difícil que ahí, al menos se mide con la tarea de verlo
a la otra. Muy fuerte, no te divides en un- y entonces igual no. Porque ahí estamos desterritorializando los cuerpos, quitándoles incluso el género, es decir, no tendría que hacer una distinción de trato, o sea, de decir, ay, a ti te trato como más finito porque te doy lectura como mujer y al otro como lo veo como cabrón, pues eso lo trato de otra forma. Cuando tú quitas el género, pues ya tratas de forma diferente a la persona. Y si tienes, por eso ahí está base el principio de derechos humanos, ¿no? Reconociendo precisamente, pues, dignidad en términos de reconocimiento que esta persona tiene, derecho, tiene respeto, merece respeto, en distinción de género, pues ya lo hicimos. Gracias. Otra cosa. A ver la cumpleaños. Conciencia de cosas de que no, que antes no se podía estar como lo del baile, pero de cosas que Tengo que estigmatizar el baile, porque yo también me reconcilié. un ejemplo pues de No, claro, claro. Sí, de que uno no se da cuenta del lugar ocupado. A mí me incomodan los lugares directivos en ese sentido, en lo cotidiano. ¿No? De decir, ay, no, no, siéntate aquí como en la cabecera. No creo que esté en la cabecera de la mesa. No quiero. O sea, digo, si me toca estar aquí, pues es porque asumo el biopoder de este contexto, pero de los otros, como que me da el roña. Ese tipo de personas. Pero, pues, sí, sí, yo tal vez ahí va la abuela y nada más porque vino el invitado, el yerno se sienta donde se sentaba la abuela. Y ella era la que tenía el poder, pero se lo salieron así, cabrón. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, yo siento que, bueno, yo en lo personal y muchas mujeres, y todas son así como, o sea, han sido víctimas de violencia, ¿no? Y me gustó mucho como saber más, imagina mucho que se hombres, hombres más, todo esto, y se aprovechen. Entonces yo como que sí, al saber más, como que sí me voy a dar la tarea, aunque sea uno por uno, yo me toque, no voy a pensar a tratar de disfrutar. Ajá. Sí, no, hay que saber qué luchas sí valen la pena por el. No, pero te hace más. De todo eso. Wow. ¿Qué otra? Gracias. Pues ya, no sé cómo llegar. A mí me gustó, me hubiera gustado que hubiera más compañeros, definitivamente. O sea, para los siglos me involucraron, pues, o sea, aprendiendo, porque pues también en una reflexión que tuvimos, yo les comentaba a mis compañeras que yo llegué también a transgredir ciertas barreras que yo no conocía y hasta que me las expresaron yo supe y por eso ya la respeto, pero es difícil, pues, ser consciente, no sé cómo explicarlo, pues, pero, Sí. o sea, realmente yo sí abrazo mi ignorancia, pues, desde donde puedo, porque también el decir, o sea, no sé, es un tema delicado para, al menos yo me considero como, o sea, para mí, pues, es un tema delicado y no saber en qué parte ya me estoy pasando, en qué parte no, pero también quiero aprender por eso. Me siento como en la cuerda floja, así como que para no intentar, no, y para intentar no herir a nadie, pero pues, en este camino es nuevo literal para mí. Ok. Sí, es raro. Nunca había vivido una Gracias. luego en el buen sentido. También agradezco la voluntariedad y la disposición de todas los todes, porque también sé que es complicado, porque es un cuestionamiento o autocuestionamiento. Y fue un grupo muy agradable, porque luego de verdad otros convulsionan como loco y sensal. Una cosa terrible, me pongo como la niña del exorcista, con las cosas que me dicen, y necio, que está ahí, el señorón, es que tratando siempre de mantener un.
Pero aquí no, nada, yo lo agradezco de corazón. O sea, teníamos que estar de alguna manera, porque también uno comprende ese tipo de situaciones, ¿no? Mejor que esté quien quiera estar y que absorba lo que guste, ¿no? O que sirva que lo que quiera, que le sea útil, pero después, de verdad. Porque luego, por eso luego le tengo miedo a las capacitaciones. No sé qué va a traer. Es la cajita de sorpresa. Pero bueno, no sé, alguien más, y ya para ir como cerrando, y por una poquito grupal. Si bien ponemos sillitas acá y hacemos un colegio de Regina. Dos con la pena cruzada. Ajá, que pasen esto. Y con el banderín. Sí, ya está. ¿No? Primera generación. Generación 2022. Por pandemia. Sobrevivir. ¿Están programando alguna otra sesión con la oportunidad de esto? Pues no lo tenemos planeado, Dos puntos eso también es una materia aparte, pero en la lista de estados. A ver quién tiene un teléfono. Sí, ya me sentí así, Ok, nos ponemos acá. Pues acá, ¿no? Para que se vea así el titulito. Sí, porque no va a ser colegio aquí. Sí, como de fútbol. Ay, si no puede tomar la foto. Ay, sí, yo acá. Así, con el banderín aquí, no, colegio Regina. Mira, ahí está. Colegio Regina. Una, dos, tres. ¿Ya tomaron? Bien, decente, sí. Muy bien, ahora sí lo puedo. Dog face. Creo que fue bien. Súper bien. último tu chofer a los que nomás vinieron al aeropuerto. Sí,